Hola, ¿me oyes? Sí, Hola, sí, ¿qué te tal? escucho. Mira, una pregunta. Hablabas de Claude, para generación de texto mejor que ChatGPT. ¿Qué Sí, motor exactamente decías que iba mejor? pues es que Claude lo que pasa es que es bastante caro en comparación a ChatGPT. Entonces, para texto, pues hay uno que se llama Claude Haiku, que de hecho, igual tiene, no sé si tiene número, Haiku, te lo puedo decir ahora mismo, a ver, pero en general Claude funciona mejor para texto que ChatGPT. A día de hoy, también esto depende en el punto en el que esté, pero a día de hoy Claude, cualquiera de los modelos, tanto Haiku, que es el Cualquiera. más sencillo, Sonnet o Opus, funciona para generar texto de una forma más natural que ChatGPT. ChatGPT 5.2. Pero bueno, Ujú. aquí como cambian tanto, igual dentro de 2 semanas o un mes ya No, no, necesito. en el trabajo hicimos un desarrollo para hacer descripciones de prendas, bueno, de Sí, artículos a través sí, de imágenes y tags. justo. Y con ChatGPT era por saber si merecía la pena hacer el cambio a Claude y de qué manera. Sí, pues no utilizaría Opus porque es muy caro y va a tardar Ajá. mucho. Entonces ahí vais a perder más dinero que al final de lo que estáis ganando. Pero tanto Haiku como Sonnet admiten Vale, imágenes y te la interpretan y te pueden dar el resultado. vale, Entonces, guay. échales un ojo porque funciona bastante bien. Guay, pues muchas gracias. Nada, tío. Sí, yo Sí, tenía una consulta porque, bueno, el otro día vi que Manus había sacado el nuevo Agents, no sé si lo has visto, y ahora hoy lo estaba configurando y vale. claro, le he dado un N8N en mi servidor, Sí, he creado una cuenta dedicada de Google, un repo de GitHub, vale. y quería saber si le tengo que dar, por ejemplo, APIs de otros LLMs o no es Vale. necesario. Pues justo Manus no lo he utilizado, pero todo lo demás, si lo he utilizado sí que no hay problema. eh, Te diría que no tienes por qué darle, o sea, si quieres darle alguna API, probablemente puedas de alguna forma, pero como funciona dentro de OpenAI, te diría que funciona solo bueno, solo, que de forma nativa funciona con modelos de OpenAI. Claro, Pero esa combinación la veo potente, la verdad. es También, que lo vi con el tema del CloudBot, pero no me daba seguridad para instalarlo y ya, justo lo vi así y digo, mira, pues a lo mejor así sí que va bien. justo para hacer automatizaciones, pues sí, 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 o sea, te puede funcionar. Aparte de, sí que es cierto que el OpenCloud, este CloudBot, Mm. en temas de seguridad, bueno, hay gente que ha tenido bastantes problemas, otros están muy contentos, pero bueno, aquí ya simplemente para la grabación, cualquier cosa que hagáis con OpenCloud, o máquina virtual o un sistema que sea aislado, por si acaso, porque se vuelven un poco locos. Pero aparte de hacerlo con Manus, que me parece, a mí Manus me encanta, la verdad, en el sentido de teórico, porque me parece al final a lo que van a atender, a que haga todo por ti y al final no manejes, por así decirlo, sino solo que pidas. Me Ujú. parece como el siguiente paso. Pero por si quieres probar otro punto de vista, si utilizas Cloud Code, hay un MCP que lo puedes conectar con N8N y entonces Cloud Code te puede construir los flujos directamente. Sí, Entonces, lo tengo en exacto, VS Code, lo tengo justo, configurado. justo, pues con Cloud Code parece ser que va bastante bien también este tema de construcción de flujos en N8N. Así que sí, pero vamos, Manus también debería funcionar para este tipo de cosas. Al final, si le dejas la libertad y le dejas que construya él mano a mano, como lo haríamos nosotros, debería funcionar igual, aunque creo que va a ser más caro que utilizar Cloud Code o que utilizar Visual Studio. Pero sí, Bueno, sí, sí. Lo probaré a ver qué tal. Ya te iré perfecto, diciendo. Le daré los repos también de los MCPs para que tenga justo, contexto. perfecto. Yo después de clase voy a ver lo de Manus porque no sabía que habían sacado nueva versión. Sí, sí, Así que está sí, muy bien. sí, genial, genial. Bueno, gracias. Nada, a ti. Vale, perfecto. He mirado Haiku, la versión es 4.5, simplemente para que lo sepas. Y Sonnet también, no, espera, porque en Sonnet iba a decir 4.5, pero creo que hay 4.6 o solo de Opus. No, Sonnet 4.5, no hay 4.6. Yo puse el 4.6, pero también para así para todos. Opus es muy caro, tarda mucho. Utilizarlo para tareas muy, muy, muy complejas y sobre todo de código. Cloud es muy bueno en código, sí que es cierto que ahora es mejor que OpenAI para generar texto que podríamos producir nosotros, porque utiliza menos las mismas palabras, pero en general Cloud se utiliza para código o para este tipo de implementaciones, como acabo de decir, de conectarlo con MCPs, con N8N, utilizar Cloud Code, este tipo de cosas. Pero bueno, como os digo, al final es prueba y error. Se puede ir probando cada uno y decidir lo que a cada persona y en cada caso funcione mejor. Vale, vamos a seguir. Podéis interrumpir en cualquier momento, como os he dicho, así que no os preocupéis. No importa que nos pasemos 2 minutillos de descanso o lo que sea, que al final estas preguntas que hacéis nos sirven más a todos que simplemente saber la teoría como un loro y no saber cómo se puede utilizar. Porque al final con estos casos dais tanto ideas como muy bien, porque son casos bastante útiles, cada uno de los dos. Estaréis viendo el ejercicio y estaréis viendo, de hecho, que yo utilizo Cursor. De hecho, ¿dónde lo pone? Aquí, Cursor. ¿Por qué utilizo Cursor y no utilizo Cloud Code, que la acabo de nombrar? Bueno, pues sinceramente porque utilizaba Cursor antes de que saliese Cloud Code
Y de hecho estoy viendo si pruebo Cloud Code. Bueno, ya he probado Cloud Code, pero si lo pruebo para utilizarlo en el día a día. Pero sí, lo que sí que os puedo decir es que tanto Cursor como Cloud Code son los dos muy, muy buenos. Yo en general no utilizo Visual Studio a día de hoy, porque estos dos, tanto Cursor como Cloud Code, funcionan mejor para mi gusto, esto para gustos colores. Habrá gente que utilice BIM a día de hoy. eh, Simplemente suelen utilizarse estos entornos de programación a día de hoy porque suelen dar más flexibilidad, es más sencillo el tema de agentes, cuando creas un agente nuevo, puedes elegir el modelo, el modo automático de Cursor y también el modo automático de Cloud Code son muy potentes porque este auto por detrás tiene todo el prompt que ha generado esta gente de Cursor. Y luego una cosa buena que tiene Cursor es que tiene una capa gratuita bastante buena. Entonces, pues si queréis probarlo, que sepáis que Cursor tiene capa gratuita muy buena, que podéis darle una prueba. Y Cloud Code, creo que, no sé si te da 7 días o no hay tanta capa gratuita como en Cursor, pero aún así los dos son muy baratos. Entonces, bueno, pues si queréis darle ahí un vistazo, tanto a uno como a otro, que sepáis, en este caso, Cursor sí que lo conozco, son $20 al mes, creo, o 20 euros. Ya sabéis que la transformación de dólares a euros siempre la hacen uno a uno, aunque no sea uno a uno. Y Cursor creo que es un poco más. Y lo que sí que os puedo decir es que Cloud, como os he dicho antes, es más caro, es más lento y lo que suele ocurrir es que te gastas antes los créditos que te dan que en Cursor. Entonces, bueno, aquí es un poco pros y contras, pero que sepáis que tanto Cursor como Cloud Code son muy, muy recomendados para hacer todo tipo de desarrollos, desde web, aplicaciones, IA generativa, etcétera. La propia gente de Cloud Code, de Cloud, ya dice que hace los nuevos modelos utilizando sus propios modelos antiguos. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas que ocurren. Aquí vamos a ver un ejercicio que, hablando de Cursor, hablando de Cloud Code, se os va a quedar bastante tonto este ejercicio, un poco de juguete, como suelo decir yo, pero bueno, es justo lo que hemos estado viendo. En este caso vamos a ver visualización de embeddings con Word2Vec y TSN. Al final sería un poco tanta la frecuencia de las palabras. Objetivo. Bueno, ya os puedo decir que el objetivo general en todos mis notebooks es que asentéis conocimientos, veáis cómo se utilizan y cómo podéis utilizarlos. No vais a tener, diría que nada o prácticamente nada, que tengáis vosotros que rellenar de cero, tipo pues ejercicios de programación de Python, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno, no tiene sentido, os estoy intentando enseñar IA generativa, no tiene sentido que ponga aquí a hacer Python, porque bueno, o ya lo sabéis o lo podéis aprender sin ningún problema. Y dos, que sinceramente a día de hoy te puedes apoyar en cualquier cloud, Cursor, OpenAI para sacar el código e ir aprendiendo poco a poco sin. Entonces, para evitar que yo haga los ejercicios y que vosotros lo resolváis directamente entrando aquí, dándole a nueva gente y oye, que me piden esto, o directamente léeme esta celda y dime el resultado, pues mejor que asentemos conocimientos y directamente que aprendamos. Entonces, bueno, yo ya lo he ejecutado antes, vosotros lo tendréis subido después, imagino que ahora mismo no lo tendréis subido. No os preocupéis ahora mismo en ver exactamente todo lo que pone aquí. Estos simplemente son los paquetes que hemos instalado con este pipistal. Y, de hecho, aquí he tenido que hacer un ajuste porque resulta que una librería estaba dando conflicto con otra librería. Gensim está dando conflicto con NumPy. Entonces, bueno, simplemente esta celda probablemente en la primera versión que suban no va a estar, a no ser que yo llegue antes de que lo suban ellos y ya les pase la versión corregida. Pero vamos, que sepáis que si no mañana, el día siguiente tendréis la versión que incluye esta celda y si no lo podéis poner a mano viendo la grabación, simplemente es esto, que faltaba porque es la versión de Gensim que coge automáticamente aquí cuando instalas esto, es la antigua. Y ahora sí, vamos un poco a lo que nos interesa y vemos que vamos a hacer una serie de pasos. Paso 1, cargar el modelo preentrenado. Como os digo, este paso va a tardar un ratito. Como veis, a mí me ha tardado 22 segundos. No os dejéis engañar, porque yo tengo un ordenador bastante bueno y, claro, estos 22 segundos, si os tarda un minuto, no os preocupéis. Al que tenga un ordenador mejor todavía, igual le tarda 10 segundos, pero que sepáis que estos 22 segundos son bastante rápidos. Este es un modelo bastante grande, son 100 gigas. Entonces, bueno, que sepáis que tiene mucho, no sé si son 100 gigas, diría que no son 100 gigas, porque ahora al decirlo me resulta demasiado grande. Diría que es, pues ahora mismo no sé, igual son Gigaword se refiere al número de palabras y mete el peso. Dudo mucho que sean 100 gigas, porque sería demasiado grande y 22 segundos. Esto no hay posibilidad de hacerlo en 22 segundos. Entonces, bueno, que sepáis que simplemente he cogido un corpus muy grande, este corpus de Globe Wiki Gigaword 100, que se puede cambiar sin ningún problema. Podéis, como pongo aquí, rellenar el nombre del modelo. Si, de nuevo, si preguntáis tanto en modo agentes como si preguntáis a ChatGPT o cualquiera, os puede decir otros modelos por si tenéis curiosidad. O incluso si buscáis esto en Google, seguramente os aparezcan otros modelos de la misma familia, etc. ¿Qué hacemos en este paso? Bueno, cargamos un modelo preentrenado. Este modelo preentrenado, luego vamos a utilizarlo para aquí definir un conjunto de palabras a analizar. ¿Por qué queremos este modelo preentrenado? Bueno, pues lo queremos preentrenado porque si no tendríamos que hacerlo nosotros y esto nos llevaría pues tanto unas celdas de código como un tiempo que realmente no se utiliza en el día a día. Tú no entrenarías tu propio modelo, sino que utilizarías modelos ya previamente entrenados. ¿Qué suele ocurrir? Que bueno, que estos modelos antiguos suelen estar en inglés. Antes no había tanto importancia, por así decirlo, de otros idiomas y se utilizaba todo en inglés. Dime, Bea, que te acabo de ver, perdona. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando eliges el modelo, o sea, lo Sí, buscas, por ejemplo, dices, quiero un modelo específico para texto. Entonces, ¿lo buscas justo. y luego pruebas con él antes o te lo descargas y pruebas con tu caso? Sí. Bueno, en mi caso, como es algo así de juguete, sirve casi cualquier modelo que encuentres en Internet para un poco ver cómo son estas relaciones, etcétera. Pero lo que haríamos en la realidad es que estos modelos, cuando tú los buscas,
suelen tener unos benchmarking, por así decirlo, es decir, unos criterios de calidad y tú puedes decidir si te convencen para tu caso o no. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podría tener? Pues vemos que solo funciona en inglés. Puede ser que Ujú. tú tengas unos usuarios en inglés y en español y cuando te metas a ver, oye, pues qué modelos puedo utilizar para este tipo de operaciones que queremos hacer o embeddings en este caso, lo que va a ocurrir es que te encontrarás que te ponga, este solo soporta inglés y luego habrá otro que resulta que soporta ciento algo idiomas, como suele ocurrir. Entonces, depende del caso que tú quieras utilizar, funcionan mejor unos u otros. Entonces, bueno, al Vale, final es buscar un poco estos modelos. Al final también hay que probarlos, por supuesto, porque a veces no cumplen con lo que prometen, pero en general te sueles fiar de estos benchmarking que son públicos. Eso seguramente lo has visto cuando sacan modelos de OpenAI o sacan modelos de Claude, te ponen siempre una gráfica de esto es 84% y el anterior era 83%. Bueno, pues son sí. una serie de tareas en las que evalúan que al final, si mejora el porcentaje que resuelve correcto, suele ser que funciona mejor que el anterior. Entonces, bueno, al final esto es buscar los modelos que necesitas. Como os digo, esto al final es de juguete, por así decirlo. Nunca vais a querer buscar un Glow, o muy rara vez, pero si quisierais buscar un Glow, hay muchos modelos, simplemente con ponerlo en Google os aparecerán. Y de hecho, como lo cargamos de una librería, en la propia librería ya te dan ejemplos de los modelos. De hecho, si me meto Ah, aquí, seguro que hay alguno. gracias. Nada, tío. Aquí os ponen el model example y el data example. Aquí seguramente no cargue porque es una previsualización, pero si te metes sí que te pone algunos. Perfecto. Bueno, pues aquí cargamos el modelo preentrenado y luego definimos un conjunto de palabras. Como os he dicho, en este caso funciona en inglés. Aquí pues, hay que aguantarse, por así decirlo. Y he seleccionado unas cuantas palabras para hacer esta representación. Aquí la lista de palabras, bueno, rey, reina, hombre, etcétera, unas cuantas. Y lo que hacemos es que filtramos solo para las palabras que estén en nuestro vocabulario que hemos seleccionado, este words. Entonces, si la palabra está en words, nos la quedamos en las palabras válidas y si no está en words, pues no nos la quedamos. Vemos que la longitud de este valor de rey es 100. ¿Qué quiere decir esta longitud que sea 100? Pues que el vector que representa rey en este embedding es de dimensión 100. De hecho, yo pusiese esto así y vemos el resultado, veréis que tiene que, efectivamente, bueno, pues aquí no se entiende nada, como ya os adelantaba, al final es una representación matemática de cada una de estas dimensiones. Puedes medio abstraer un significado, aunque nunca lo sabrás a ciencia cierta, pero imaginemos que, por ejemplo, hay una dimensión que viene a ser si es de la realeza. Bueno, pues si es de la realeza tendrá un valor más alto, por ejemplo, 0,73, y si no fuese de la realeza, pues tendría un valor más bajo, menos 1,11. Podría ser que si es una persona, si es un animal. Esto que os estoy diciendo no se sabe y no puedes saberlo, aunque tú veas el resultado, no puedes saberlo, pero esta es un poco la abstracción de cada una de cada uno de estos vectores de la dimensión. Simplemente que sepáis que eso, cada uno de los valores lo que viene a hacer es representar una característica de la palabra o un significado o qué suele significar en el contexto, este tipo de cosas. Como os digo, esto seleccionamos un modelo, como hemos hecho en este caso, y nos tenemos que fiar de este modelo y luego veremos qué tal funciona o cuánto de mal funciona, dependiendo de los resultados que nos vaya a dar. Pero bueno, que sepáis que en concreto este que hemos cogido tiene 100 dimensiones. De hecho, esta es la dimensión y GigaWord probablemente sea que se entrena con 1 giga de palabras. Paso 3, después de ver el conjunto de palabras que vamos a analizar, podemos extraer los vectores correspondientes en este array de vectores. Bueno, pues aquí simplemente lo que he hecho es lo mismo que acabo de hacer, de coger el vector y enseñarlo. Lo que he hecho es guardarlo en un array de vectores y luego podríamos hacer cosas con ellos. ¿Qué cosas podemos hacer con ellos? Bueno, pues podemos decir, oye, yo no soy capaz, menos, yo no soy capaz de ver 100 dimensiones, no entiendo nada. Si me lo pintas en un gráfico, ¿por qué no lo reducimos a 2 dimensiones y luego lo pintamos para ver qué te ha quedado? Bueno, pues este algoritmo de reducción de dimensionalidad se llama TSNE. No tiene por qué ser TSNE, seguramente alguien que haya hecho cosas de IA os suene también PCA, de componentes, análisis de los componentes principales. Em, Hay diferentes algoritmos de cómo se reduce esta dimensionalidad, pero en este caso TSNE nos funciona muy bien para ver estos resultados en un gráfico en 2D, porque en 100 dimensiones no entenderíamos absolutamente nada. Vemos aquí de nuevo, cojo otro modelo preentrenado. Este lo que pasa es que es solo hay uno en la librería, en el sentido de que esta es la función que lo define, y lo defino yo con quiero 2 componentes, es decir, quiero una dimensión de 2. Random state, que sepáis que esto aparece mucho, simplemente es para que aparezcan los mismos resultados. Si yo lo ejecuto 2 veces seguidas o 2 veces a cualquier tiempo, distancia temporal, simplemente es que si yo lo ejecuto y lo vuelvo a ejecutar, sea el mismo resultado. Si le quitas este valor fijado, si le quito este parámetro, lo que va a ocurrir es que, si os lo quito, lo que va a ocurrir es que cada vez me va a sacar un resultado. ¿Esto está bien? Sí, esto está perfecto. El único problema es que si yo quiero enseñaroslo y que a vosotros no resulte raro cuando lo ejecutéis, esto está bien fijarlo para que os haga exactamente lo mismo. Y después ya, bueno, este Perplexity es de TSN, tampoco hace falta comentarlo porque simplemente lo utilizamos aquí. Este fit transform también lo veréis muchas veces, por si alguien no ha entrenado nunca un modelo. Lo único que hacemos con este fit transform es, fit sería entrenarlo y este transform sería la transformación con los vectores posterior para sacar este resultado final. Entonces, bueno, que sepáis que este fit transform lo único que va a hacer es darme los resultados, es decir, la serie de vectores de 2 dimensiones de cada uno de los vectores de 100 dimensiones que le he metido yo en el inicio. Que os recuerdo que cada uno de esos vectores es cada una de estas palabras transformado matemáticamente a su dimensionalidad de 100 dimensiones.
Entonces, bueno, que sepáis, pasamos de palabras a vectores de 100 dimensiones, juntamos los vectores en una sola lista y con esta lista pasamos de tener muchos vectores de 100 dimensiones a tener vectores de 2 dimensiones. Y aquí ya lo podemos dibujar y lo vemos en 2D y podemos ver pues cada uno de las palabras que hemos dibujado. Podemos ver que gato, perro y animal están relativamente cerca. El resultado de hombre, mujer y rey y reina no es lo mismo que nos daba antes, pero sí es muy parecido. Si trazásemos aquí un vector de rey a hombre y de reina a mujer, no es lo mismo, no va a ser el mismo vector, pero va a ser bastante parecido. Y si lo hiciésemos en vertical, también va a ser bastante parecido. Pero bueno, aquí, por ejemplo, vemos que aquí iríamos hacia la izquierda y aquí iríamos hacia la derecha. Entonces, bueno, pues distintos ejemplos. Y luego opcional, aquí opcional podéis entenderlo como el que quiera cacharrear, el que quiera probar un poco más sobre aquí. Lo que hacemos es visualizar otras palabras, otro conjunto de palabras, esta vez con colores, para que se entienda un poco más esta similitud que tienen entre ellos y esta relación. Dime, Manuel. Hola, ¿qué tal? Mi duda era, cuando los LLM son entrenados, ¿ellos cómo entienden el significado de las palabras para que tengan similitud? O sea, ¿cómo hacen esas agrupaciones? Justo, vale, perfecto, muy buena pregunta. Cuando entrenas los LLMs, esto lo veremos, lo que ocurre es que la entrada que reciben ellos ya es estas palabras transformadas en vectores. Es decir, ellos en realidad no reciben palabras, sino que reciben estos vectores que estamos viendo. Además, con estos vectores lo que ocurre es que entre la similitud y el entrenamiento que hacemos, que os contaré, aprenden a relacionarlas entre ellas, aprenden cuáles son parecidas, aprenden que si yo te digo teclado o te digo ratón son elementos periféricos de un ordenador. Este tipo de relaciones lo aprenden los LLMs de una forma automática, por así decirlo. Para aclararte un poco la duda, porque como te he dejado un poco en ascuas, lo que suele ocurrir, como se suelen entrenar estos LLMs, es primero un entrenamiento general. Podríamos entender, por ejemplo, un niño primero aprende a comunicarse, imaginemos que aprende a hablar en español, y luego ya le ponemos a que haga redacciones gramaticales, por ejemplo, que haga una redacción de historia. Bueno, pues para hacer la redacción de historia, primero necesitas saber comunicarte en español o en cualquier idioma, y después podrás hacer estas tareas más específicas. Entonces, esta parte de entendimiento del lenguaje, de entender la gramática, de cómo se construye una frase, debería haber un sustantivo, él va antes que el sustantivo, este tipo de relaciones que nosotros entendemos, la aprende en una primera parte, que es una primera parte independiente en la que metemos muchísimo texto. Cuando digo muchísimo texto es todo el que se os pueda ocurrir y un poco más. Imaginemos que es todo el que se pueda ocurrir de manera legal, que bueno, esto está en entredicho, pero imaginemos que lo hacen bien. Y después, en la parte más específica, lo que hacemos es enseñarle a hacer tareas específicas. Por ejemplo, Claude, como hemos hablado antes, tienen mucho hincapié en esta parte en programación. Por eso es tan buena en programación, porque se centran muchísimo en enseñarle este tipo de tareas. Bueno, pues ahora con Car tampoco. Bueno, pues aquí, efecto de demostración, no, no me está sacando nada, pero os sacará. Yo creo que es porque como he ido ejecutando celdas en un orden que no es el correcto, debe ser que la he liado en algún momento con la caché que tenía de los resultados. Claro, si ejecutáis, si le dais a Ranol en cualquier IDE que utilicéis de notebooks, puede ser hasta Anaconda, si alguien lo utiliza, os sacará todo de forma correcta, excepto quizás esto, aunque probablemente ya mañana esté. Si lo han subido hoy, esta versión no estará porque lo he corregido justo antes de la clase que estaba probando. Vale, vamos a ver enegramas. Sí, vamos a ver. Yo creo, se puede ver ahora. Bueno, ejercicio 2. Os he puesto 3 ejercicios para sentar los conceptos, como os digo, pero no os preocupéis, que no son más para cacharrear vosotros y ver qué se puede hacer que realmente para utilizarlos en el día a día. Si quisiésemos utilizar esto en pues, cualquier tienda online, cualquier constructor de flujos automáticos o cualquier cosa de este estilo, pues no se podría. Porque esto es demasiado básico y al final los resultados que da no son los ideales. Pero para exploración, para ver qué tipo de palabras tienen, para ver el diccionario que tenemos, este tipo de cosas sí que se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, pues aquí tenemos generación de texto con modelos de enegramas, como hemos visto, de las coocurrencias, de utilizar 2 palabras, de utilizar, de rellenar con las palabras de los lados del centro, de generar la palabra siguiente, este tipo de cosas es lo que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, aquí utilizamos otra librería, que es la que nos va a proporcionar estos textos que vamos a utilizar para entrenar. De hecho, estos textos, no, este es el propio modelo, el NLK. Ahora dudo de si es el texto o es el propio modelo. Creo que tiene ambas, la propia librería, porque esta es una librería bastante de educación, por así decirlo, es open source. Entonces, bueno, te da distintos, tanto para hacer el conteo de enegramas, para hacer la tokenización, te da también, creo que esto es un corpus de texto y te da también modelos para hacer esta generación de texto de forma automática, que no tengas tú que generarte el propio modelo, entrenarlo y todo lo que hemos visto antes. Entonces, bueno, aquí he puesto un texto que lo podéis echar un ojo, al final hablo de Machine Learning, es un poco tonto, pero para el ejemplo que queremos hacer nos vale, no es suficiente, porque las respuestas también os digo que no van a ser mucho mejores, así que con este ejemplo no hay ningún problema. Aquí tendríamos la aproximación, los bigramas que saldrían de este resultado, digo aproximación porque no entran todos, pero aquí tendríamos los bigramas, I love natural, este tipo de, como os digo, de ventana que se va moviendo, en este caso son 2 palabras, pues una ventana de 2 palabras que se va moviendo uno hacia la derecha y vemos que descargamos el paquete que os he puesto aquí para luego hacer estos cálculos. Construimos el modelo estadístico con bigramas, el modelo directamente lo que hacemos es meterle todos los bigramas
y vamos a ver qué palabras pueden seguir a machine. Y aquí nos predice el modelo, que como os digo es muy, muy básico, learning y learning. ¿Por qué predice learning y learning? Bueno, pues porque da la casualidad de que aquí hay solo machine, creo. Hay dos, de hecho, y los dos tienen learning después. Entonces, bueno, pues es una predicción bastante sencilla. Si le metiésemos otra palabra, directamente nos haría otra predicción. Lo podemos hacer. Hacemos subset. Esto es porque lo he puesto yo así fijado. Si pusierais una variable como deberíamos hacer. De hecho, aquí lo que hacemos es que no nos predice nada. Entonces, bueno, para que veáis que esto se queda muy, muy, muy obsoleto muy rápidamente. Y en cuanto queráis hacer un caso medianamente real, espérate porque igual estoy diciendo que no predice nada, y es porque me ha pasado lo mismo que antes. Sí. ¿Por qué puede ser que no predizca nada? ¿Qué puede ser? Porque no conoce la palabra y directamente te está diciendo que es la palabra siguiente es off. En este caso es porque la palabra siguiente es off. Puede ser que no predizca nada porque la palabra no la conozca, entonces no sepa qué poner. O puede ser que también puede predecir un espacio o puede predecir un fin de frase, que esto al final son caracteres. Dime, Bea. Sí, yo tengo la pregunta, ¿por qué en la parte de arriba, en el ejemplo de bigramas, aparece como en cada conjunto I love y luego se repite al final la misma palabra, ¿no? O sea, Sí, no coge como I love, luego después natural language, sino como que lo va repitiendo. ¿Por qué repite esa palabra? perfecto. Sí, eso es bastante importante. Esto lo repite porque es su forma de entender el contexto. Es Ujú. muy básico, pero así puede entender que I love y luego después de este I love va love natural. Entonces, esta es la capacidad mínima que tiene, es muy, muy burdo esta forma de enlazar estas frases y Ah, entender un poco el la concepto frase. de esta frase en general. Pero como os digo, al final esto es una forma muy, muy simple de intentar hacerlo y muy a lo bruto. Y luego se queda muy, muy obsoleto muy rápidamente. En cuanto que le pidamos generar, en vez de una palabra, le pidamos generar 3 o 4 palabras, veremos que empieza a desvariar y saca cosas que no tienen mucho sentido. Pero sí, esto es para intentar entender el concepto, el contexto de la palabra, lo que tiene alrededor. Puede haber de 2, puede haber de 3, puede haber de 4, puede haber agrupaciones de lo que quiera el modelo. Ok, gracias. Nada, tío. Entonces, bueno, generamos una frase aleatoria. Aquí ya vais a ver cómo funciona de bien. Generamos una frase aleatoria y la frase genera I love machine learning is fascinating. Natural language processing helps computers. Bueno, pues sabéis que empieza bien, me pinta interesante lo que empieza a generar, pero ya empieza a desvariar. Y como le pidamos que siga y siga y siga, este resultado va a ser cada vez peor, porque no ha aprendido muy bien qué relaciona realmente estas palabras, sino que ha aprendido poco a ser un loro listo, por así decirlo, y ha memorizado todo a lo bruto. Si vemos esta parte opcional, en la que introduzco la palabra y vamos a poner una que no sea lo mismo, vamos a poner computers. Frase generada. Computers understand human language processing, computers, bla, bla, bla. ¿Por qué ocurre esto? A ver, también aquí os estoy exagerando un poco. ¿Por qué os estoy exagerando un poco? Porque, a ver, yo le he metido un corpus que es enano. Si yo le doy esta poca información, va a funcionar terriblemente mal, pero porque también no ha visto casi nada de texto. Si yo en vez de 3 frases, como tenemos aquí, le metiese, pues, no sé, 100 gigas de texto, como decíamos antes, este resultado va a ser mucho mejor. ¿Va a ser suficientemente bueno en comparación a lo que tenemos hoy en día? No, no va a ser suficientemente bueno y os parecerá malo, pero no va a desvariar tan pronto. Que desvaríe tan pronto es porque tiene muy, muy poco texto en el entrenamiento y por eso no funciona nada bien. Pero para que podáis ejecutarlo todos en local y que no tengáis que utilizar nada ni de Google, ni Colab, ni nada de este estilo, lo he puesto así y ya está. Si alguno quiere cacharrear con más, este text lo puede cambiar por cualquier texto que se le ocurra. Puedes meter aquí pues, un libro de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que son abiertos y directamente a ver qué ocurre. Ya os digo que funcionará mejor. Lo único que tendrá las palabras del libro. Si cogéis un libro de Harry Potter, por ejemplo, y le queréis preguntar de qué hizo Frodo con el anillo, pues ya os digo que no va a tener ni idea de qué hizo Frodo con el anillo. Y por último, tenemos aquí otro ejemplo en el que puedes introducir tu texto aquí, por si alguien quiere probar a poner la mano. Bueno, pues aquí puede generar, lo que va a hacer es coger una palabra aleatoria y después con esta palabra aleatoria lo que va a hacer es tirar a ver cuánto genera de la frase. Y en este caso ha generado is really fast, porque yo le he puesto algo muy, muy, muy sencillo. Entonces, bueno, si le dais muy poco contenido para aprender, al final lo que hace es memorizar y te da literalmente lo mismo que le has metido porque no tiene ninguna capacidad de aprender distintas variaciones, ni palabras que vayan después de otras, etcétera, porque al final estoy dando solo un ejemplo. Y este de tokenización lo vamos a dejar para después el otro ejercicio, porque ahora vamos a volver a las slides para seguir con lo que nos falta antes de que nos pille tiempo. Que bueno, el ejercicio, como habéis visto, estos dos son relativamente fáciles. No vais a tener tampoco ningún problema en el 3. Así que si tenéis que cacharrear con algo, prefiero que cacharréis con el ejercicio que os tengáis que leer las diapositivas. Entonces, bueno, vamos a ver este apartado. Ponido a la siguiente y lo voy a poner grande, que si no parezco esos profesores que me dan rabia, que dejan sin poner el modo presentación. Vamos a ver la generación con modelo estadístico. Entonces, bueno, pues aquí genera tu propia frase. Como vamos un poco pilladillos de tiempo, esto me voy a saltar. Simplemente, bueno, si ponéis palabras e intentáis continuarlas, cada uno saldrá de una forma distinta. Al final, cada uno tendrá su contexto y puede ser que salga parecido, pero veréis que la probabilidad de que haya ido a un sitio a otro va a diferenciarse mucho.
primera clase es relativamente sencilla, no os va a costar nada. Y aquí vemos cómo se generaba texto antes. Bueno, como hemos visto, los modelos se basaban en probabilidades entre palabras. Podía ser más complejo, podía ser menos complejo, pero al final, en comparación a lo que tenemos a día de hoy, es muy sencillo estas relaciones en las que se basaban y no hay mucha diferencia entre cada uno de ellos. No hay una mejora significativa. Pero se basan en contar cómo se relacionan las palabras entre sí en un corpus, sacar estadísticas entre ellas y con estas estadísticas entre ellas, con esta probabilidad, podemos dar un resultado. Entonces, aunque no entendían, ya podían producir texto. Eso es justo lo que os comentaba. Intentaban hacer una aproximación del contexto, pero al final, por mucho que yo te repita una frase y luego te diga, a ver, dime qué palabra viene la siguiente, pues si tú no entiendes muy bien lo que te estoy diciendo, por mucho que yo te repita una frase en ruso 100 veces, probablemente como te pida que saques un poco más, tú no sabes ruso y entonces no entiendes nada, así que no tiene mucho sentido que te siga pidiendo palabras porque no vas a hacerlo bien. No entiendes qué hay detrás de las palabras que tú me estás dando, sino que solo has memorizado una serie de características entre ellas. Uepa, ahora. Modelos de diagramas, como os decía, no tienen por qué ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser lo que a cualquiera se le ocurra. Lo que ocurre es que, claro, cuanto más eneagramas juntes, también más complejo se hace, porque imaginémonos, si cuentas cada palabra individualmente, tienes n conteos. Si cuentas cada palabra en un grupo, tienes también n, pero ya no es solo una palabra, sino que serían dos palabras en un solo grupo, o tres, o cuatro, o cinco. Entonces esta complejidad al final se va haciendo visible y estos, pues como os digo, se suelen utilizar de dos, de tres, de cuatro, de cinco, pero no vais a ver 20, porque al final no tiene mucho sentido. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de diagramas con iLike. En este caso, podríamos decir que predice cats con cierta probabilidad, diagramas, iLike cats y predice and. Y bueno, pues no capturan estructura ni semántica, pero funcionan para patrones simples. Para patrones muy sencillos, como sería en este ejemplo de iLike cats and they are funny, bueno, pues nos podría servir en este ejemplo un modelo así sencillo, pero cuando se empiezan a complicar las cosas, este modelo, pues bueno, hace bastante aguas. Otra forma de hacerlo es, bueno, otra forma que podríamos decir prácticamente que es la misma, solo que desde una aproximación distinta, es con probabilidades condicionales en texto, con cadenas de Markov. Esto de cadenas de Markov suena muy complicado, pero al final lo único que es varios caminos, las cadenas que tú quieras crear, y estos caminos tienen cierta probabilidad de ir por un lado o ir por otro. Tienen por qué ser binarios, es decir, no tiene por qué haber solo dos probabilidades. Si tenemos unas cadenas de Markov con 4 cadenas, por ejemplo, tendríamos 4 caminos posibles en cada una de las zetas. A no ser que sea 100% el camino, que sea 1, como en este caso la probabilidad entre AND y DEI, por ejemplo. En este caso, pues, bueno, como la probabilidad es 1, no, ¿para qué voy a pintar el camino secundario si el camino secundario es 0? No va a ocurrir nunca. Se usan para modelar secuencias y generar texto paso a paso. Y en NLP los estados son palabras o frases cortas. También pueden ser partes de palabras o pueden ser agrupaciones de palabras. No tienen por qué ser frases completas y no tienen por qué ser palabras completas. Pero bueno, para tener una aproximación nos sirve sin ningún problema. ¿Qué haríamos en este caso de la derecha con esta cadena de Markov? Pues lo que habríamos hecho es, yo le he pasado todo el texto, como he hecho antes, y después de tener todo el texto, él aprende estas relaciones. Y aprende que si empiezo con I, luego con un 0,9 viene like, y con un 0,1 viene it. ¿Vale? No lo veía bien. Viene it, y luego, bueno, pues 0,7 pizza, con 0,3 salad, este tipo de cosas. Esto, al principio pensaremos, bueno, pero esto es absurdo porque tienes que conocer todas y cada una de las posibles combinaciones. Sí, ese es el problema de este tipo de algoritmos. Lo que se hace es que se le mete tal cantidad de palabras que al final sí que tienen bastante sentido. Las palabras que salen, lo que ocurre es que, bueno, pues imaginaos que yo quiero inventarme una palabra. Por ejemplo, estoy escribiendo un libro de fantasía y te digo que mi ciudad, ciudad es una ciudad aérea de magos y se va a llamar X. Bueno, pues si este X no lo conoce, la predicción que va a hacer antes y después, o la propia palabra, no va a ser buena, porque no la conoce y va a sacar algo literalmente al azar. Entonces, este tipo de modelos no sirven cuando te sales del diccionario que tienen aprendido. E incluso, si el diccionario no está muy, muy bien aprendido, no funciona muy bien. Dime, Andrés. ¿Y en qué se basa la proporción? Por ejemplo, entre eat pizza o eat salad, porque uno es 7 y otro es 3 en vez de ser 50-50. Justo, vale, perfecto. Se basan en los algoritmos que hemos visto antes, pues podríamos decir que se basan en el TF y DF, es decir, en cómo de importante es una palabra, y también se basan en algoritmos, como hemos visto, de Bow, de conteo. Lo que haría es, yo sé todo el texto, cojo todo el texto, miro qué palabra va después de X palabras, lo puedo agrupar de dos, lo puedo agrupar de tres, lo puedo agrupar con solo una, y digo, vale, pues yo con todo el texto que he visto, supongamos que es todo el texto jamás escrito en la humanidad, sé que con un 50% viene like, que con un 40% viene it, y que con un 10% viene play, por ejemplo. Pero claro, tienes que haber conocido todo y cada uno del texto jamás escrito y que se escribirá para haber sido entrenado con todo perfecto. Entonces, estos números en los que se basan, el 0,1 y el 0,1, se basa en la frecuencia en la que suelen ocurrir. En este texto que tendríamos, I like ocurriría muchas más veces que I eat, y también la importancia que tienen estas palabras. La importancia final lo que viene a decir es, oye, si hay una palabra que es poco importante, no me pongas otra poco importante, porque suelen ser, por ejemplo, el, la, de, este tipo de cosas. Son muy sencillos, son aproximaciones y, como os digo, funcionan pues, para algunas aplicaciones relativamente bien, pero suelen ser de juguete. Al final se basan en lo que ha visto con anterioridad y memoria de cada uno de los casos que ha visto
y simplemente se basa en la probabilidad de ese mismo resultado cuando yo le doy una palabra y le digo que prediga la siguiente. Vale, gracias. Nada, a ti. Perfecto, bueno, pues esto serían las cadenas de Markov, que como os digo suenan muy complicadas, a veces lo son, pero en este caso era un ejemplo sencillo y esto a día de hoy no se suele utilizar del todo. Como os digo, puede haber una aplicación muy concreta en la que sí, pero no se suelen utilizar mucho. ¿Qué fallaba con los eneagramas? Bueno, pues los eneagramas fallaba, como os decía, solo miran un contexto muy corto, por lo tanto no tienen realmente un entendimiento de la frase, no saben qué dicen, este contexto es muy limitado, podría ser de 2 palabras, de 3 palabras, de 4, pero en realidad el contexto puede ser que tú te estés refiriendo a alguien que haya aparecido hace 5 frases, por ejemplo en un libro, o incluso que haya aparecido una vez el nombre en todo el libro y que ya directamente te refieras a él y se debería entender que te puedes referir a él. Aquí se me ocurre un ejemplo perfecto, justo con lo de Harry Potter. eh, Te lo presentan como Voldemort, pero luego muchas veces no lo llaman Voldemort. Necesitas saber a qué te estás refiriendo, porque si no, pierdes totalmente el contexto. Sería un ejemplo bastante bueno para este tipo de ejemplos. Necesitas un contexto muy largo, necesitas entender todo en completitud para poder sacar unas conclusiones y unas palabras siguientes que tengan sentido. A medida que aumenta el número, se necesitan más memoria y más datos. Este n es el número de eneagramas. Aquí veis un ejemplo a la derecha, de pues una frase que empezaría teniendo sentido y que luego pierde totalmente el sentido, como hemos visto, del gato se sentó en la luna de Júpiter. Bueno, pues este gato se sentó en la luna de Júpiter, como veis, al final ya no tiene sentido con el principio. No aprenden nada, solo repiten lo que vieron, son, como os digo, un loro listo y perfectos para frases pequeñas, no para ideas complejas. No para párrafos, no para emails complejos, no para sacar conclusiones, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues aquí genera tu propia frase, como vamos un poco pilladillos de tiempo, esto no debe saltar, simplemente, bueno, pues si ponéis palabras e intentáis continuarlas, cada uno saldrá de una forma distinta, al final cada uno tendrá su contexto y puede ser que salga parecido, pero veréis que la probabilidad de que haya ido a un sitio u otro. Ahora sí, vamos a pasar a qué tipos de modelos hay en IA en general y en IA generativa también. ¿Qué tipos de modelos? Como os he dicho, vamos a pasar de cosas más tontas, por así decirlo, cosas más de juguete, más de teoría, a cosas más complicadas. Y aquí esto sí que nos sirve sin ningún problema para en adelante y es realmente útil. Lo que hemos visto hasta ahora sería más las matemáticas y los algoritmos que llevan por detrás modelos más complejos, que vamos a ver más adelante, que hay que saberlas porque si no, no podremos entenderlo bien, pero que no tienen una utilidad real a día de hoy. Aquí ya sí, esto os va a servir mucho para cuando decidáis qué tipo de modelo utilizar para qué aplicación. Aquí tenemos bueno, modelos discriminativos versus modelos generativos. Los modelos discriminativos predicen etiquetas, es decir, yo te doy bueno, me das un email y yo te digo si es spam o no, y los modelos generativos producen texto, modelan los datos directamente y producen texto y bueno, pues, o lo reformatean o producen texto libre o bueno, pues se puede hacer un libro o lo que sea. Ambos se usan para el lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, pero el objetivo es muy distinto. No es lo mismo predecir si un email es de spam o no que generar texto para escribir un libro. ¿Se puede hacer la predicción de spam con cualquier modelo de OpenAI, por ejemplo? Sí, se puede hacer. ¿Es lo suyo hacerlo con un modelo de OpenAI? No, porque al final es demasiado potente para la tarea que tú estás haciendo. Esto es, y un ejemplo que no sé quién decía, que era como si coges el avión para ir a comprar en el súper. Bueno, podéis coger el avión para ir a comprar en el súper, pero igual no es más eficiente. Podrías ir andando, podrías ir en bicicleta o coger coche o transporte público, pero tú has decidido coger el avión. Entonces, bueno, pues aquí simplemente daros el ejemplo de que suele ser más caro que otro tipo de aplicaciones y funciona más o menos igual. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Como os digo, eso por poder se puede. Ejemplos de tipos de modelos. Bueno, pues discriminativos tendríamos regresión logística, SVM, que sería Support Vector Machines, BERT, que hemos dicho también que sería para traducciones, pero nos sirve también para clasificación. Tendríamos Naive Bayes, que son otro algoritmo. Y generativos, pues bueno, os he puesto modelos. En realidad lo que podríamos poner es Transformer, porque es la arquitectura. Tendríamos también redes recurrentes neuronales. En modo de generación tendríamos GANs, que como hemos visto son muy útiles para vídeo y para imagen. Y tendríamos BAEs, que son bueno, pues otro tipo de algoritmos para generar sobre todo imágenes. Si no suena algún tipo de, bueno, algún modelo o algún tipo de modelo de esta lista, no os preocupéis. Simplemente que os quedéis un poco con esta diferencia entre discriminativos y generativos. Discriminativos al final sería para una tarea en concreto. Por ejemplo, quiero predecir cuánto cuesta mi piso en Madrid con X metros, es un segundo sin ascensor, es un bla, bla, bla. Es un poco tontería que lo haga con un algoritmo generativo, porque en realidad lo que quiero es que me dé el valor. Prefiero un modelo que esté entrenado para predecir este tipo de cosas y que me lo dé directamente. Sí que es cierto que a día de hoy, pues con algoritmos generativos, por ejemplo, OpenAI podría entrar en Internet, podría mirar en Idealista, podría comparar. Bueno, pues estas son una serie de capacidades que tiene extra, que sí que es cierto que nos proporciona ciertas capacidades que no tienen de por sí un algoritmo generativo al uso que solo genera texto. Entonces, bueno, pues aquí tiene sus pros y sus contras. En este caso, probablemente yo os diría que utilizaseis un LLM, un ChatGPT o un Gemini que lo haga mejor seguramente. Al final se basa en el propio usuario y este tipo de cosas de precios o de cosas así suele funcionar mejor. Aquí os explico algún algoritmo de estos que he nombrado. Abajo a la izquierda es el Naive Bayes. Bueno, simple pero potente, lo podemos denominar aquí, clasificar con probabilidad. Es un modelo basado en probabilidades condicionales. Supone que las características, en este caso palabras, son independientes entre sí, es decir, que son igual de importantes, y se usa mucho para clasificación de texto. Spam, sentimientos, análisis de sentimientos, de si estás feliz, si estás triste,
si es un comentario positivo, si es un comentario negativo, este tipo de decisiones. A la derecha podéis ver la probabilidad, cómo se calcula. Con lo que quiero que os quedéis es, en este algoritmo, no sé si os he puesto un ejemplo, sí. Si recibimos, por ejemplo, un email y este email dice, haz clic para ver una oferta gratis. Bueno, pues el resultado, como veis a la derecha, es alta probabilidad de spam. ¿Por qué? Porque resulta que ha analizado todos y cada uno de los emails que yo le he pasado de base y le he dicho si son o si no son spam y ha detectado que cuando suelen poner clic, cuando pone ver, cuando pone oferta o cuando pone gratis, hay esa serie de probabilidades de que sea un mensaje de spam. Sobre todo oferta y gratis y clic, que a mí me resulta también bastante sospechoso. Entonces, este tipo de apreciaciones, este tipo de decisiones se pueden hacer con un algoritmo de Naive Bayes. Al final lo que dice es, oye, esta palabra suele estar asociada a este tipo de correos, como por ejemplo el de spam, así que yo creo que este mensaje es de spam. Y evalúa todas las palabras y decide luego si es un mensaje de spam o no. ¿Cómo se hace esta evaluación? Bueno, pues al final tienes unos umbrales, es decir, si tienes más de un 40% de probabilidades de que sea spam, digo que es spam. O si tienes más de un 80%, digo que es spam. Al final eso depende de un poco del que hace el modelo y de lo que el usuario quiera. Por poneros un ejemplo, no es lo mismo detectar si un email es spam o no, que si se te escapa uno no pasa nada, que, por ejemplo, detectar si, pues, por ejemplo, a alguien en un hospital le ha parado el pulso o no. Bueno, pues es bastante importante que no falles si paras el pulso, con el spam no hay problema en si fallas alguna vez. Otro algoritmo sería este SVM, que si lo veis aquí, también está por aquí, es el segundo por la izquierda. Como os digo, no hace falta que os sepáis los algoritmos, simplemente que os suenen, porque puede ser útil en un futuro para tomar alguna decisión, valga la redundancia, de qué modelo utilizar. Y en este caso, SVM lo que hace es separar con precisión, podríamos denominarlo, traza la mejor frontera, y lo que hace es, bueno, buscar el hiperparámetro óptimo que separa las clases. Esto es un poco la definición formal, suena muy, muy complicado, al final son las dos fórmulas de la derecha, no es tan complicado, y queda un dibujito tal que así. Al final lo que hace es separar bien, con pocos datos y muchas dimensiones, y es ideal cuando el texto ya está convertido en vectores, bow, df y df. Lo que hace al final es separa estos hiperplanos, se llama hiperplano porque no tiene por qué ser un plano de dos dimensiones, sino que puede ser de n dimensiones, y lo que hace es separar entre es spam o no es spam. Entonces, si una palabra es spam, la pone en un lado; si una palabra no es spam, la pone en otro. Esto de la pone en un lado o en otro simplemente es el resultado de la fórmula, esta fórmula, qué punto en el espacio nos queda. Al final lo único que haría es decidir, oye, tengo muchas palabras en este espacio, tengo gratis, tengo clic, y resulta que oferta está súper en la dirección de correos de spam. Entonces se evalúa todas y dice, mira, este correo tiene pinta de que es de spam. Pues esta sería la apreciación que haría este SVM, que es un algoritmo que sirve mucho, muy potente, y que no sirve solo para este tipo de aplicaciones, sino que sirve para otras. ¿Por qué importa esta distinción? Bueno, pues como os decía lo del el símil del avión, al final cuesta más dinero, los algoritmos generativos tardan más tiempo, son más complicados de entrenar, requiere que pagues, que muchos algoritmos que no son generativos son gratuitos, y bueno, pues al final es un poco matar moscas a cañonazos, como os he dicho antes también. Bueno, pues los discriminativos son mejores cuando ya tienes etiquetas y quieres clasificarlas, por así decirlo, un problema de machine learning al uso. Los generativos se usan cuando quieres crear, reconstruir o predecir datos complejos. Y bueno, LLMs como ChatGPT son generativos, predicen la siguiente palabra. Esto de predicen la siguiente palabra suena un poco burdo, suena muy simplón, pero en realidad es lo que hacen. Parece mentira, pero lo que se basan es predecir la siguiente palabra, solo que lo hacen muy bien. Dime, Manuel. Voy a preguntar, como los modelos de todos, la teoría generativa cada vez son más potentes, ¿cómo son generando modelos clasificativos? Porque tú muchas veces cuando le dices algo, importan librerías y hacen pequeños modelitos. Sí, pues muy buenos. En general suelen ser bastante buenos porque casi todos tienen por detrás código, bueno, un intérprete de código que pueden ejecutar, suele ser en Python, y funciona bastante bien. De hecho, si te haces un notebook e intentas hacer alguna aplicación de estas, él te recomendará cuál es el mejor, te lo importa, te lo utiliza, al final hace un poco todo por ti, por así decirlo. Sobre todo ya a día de hoy, que son buenísimos, funcionan especialmente bien. Luego sí que es cierto que si quisieses, por ejemplo, detectar si es spam o no, Google no utiliza un algoritmo generativo, sino que lo que hace es utilizar este tipo de algoritmos de decisión, porque sería muy caro para ellos cada uno de los emails valorarlo en función de un LLM como podría ser Gemini. Pero sí. O sea, puedes construir con los generativos, te puedes utilizar los discriminativos sin ningún problema. Simplemente con un poco de mimo, como se suele decir, para entender lo que quieres hacer, qué datos tienes y este tipo de cosas, se puede hacer sin problema. Pero me refiero, ¿puede llegar un momento que un modelo generativo sea capaz de él decidir, o sea, de crear modelos discriminativos de la misma manera que genera texto? ¿O no está pensado para eso? Puede hacerlo, a día de hoy podría hacerlo, pero no es su No es no es su uso, por así decirlo. O sea, al fin y al cabo, estos modelos, por ejemplo, el de SVM, no es como si dijésemos OpenAI o Gemini, sino que esto es el algoritmo que tienen por detrás. Es decir, si yo cojo estas funciones y me hago unas funciones en Python que son tal cual esto, tengo un SVM. Por mucho que lo entrene, otro que coja estas mismas funciones y lo entrene sobre mi mismo texto, va a salir el mismo resultado. Es determinístico, por así decirlo. Mientras que en los transformers, como no conoces lo que hay dentro, no conoces estas fórmulas, lo que ocurre es que tú no podrías reproducirlo. Entonces sí, los generativos son buenos tanto, por ejemplo, para distinguir si es spam o no, directamente lo pueden hacer, como para utilizar estas funciones internamente para decidir. Gracias. Perfecto. Vale. Y llegamos a la parte, por así decirlo, más importante, tokenización y embedding. Voy a ver un segundo de qué es el otro
ejercicio que tenía. Tokenización. Vale, pues primero vamos a ver la teoría, porque si no, os adelanto todo con el ejercicio. Vale, tokenización y embedding, muy importante. Si tuviese que quedarme con alguna parte de esta clase, sería esta. Así que bueno, aquí los últimos ya 20 minutos, atentos, porque esto nos va a servir mucho en el futuro, nos va a servir mucho tanto a nivel de proyectos personales como empresas, como para tomar decisiones de qué utilizar. Entonces, bueno, no voy a decir por qué, porque os voy a pegar las diapositivas, y si no, yo mismo me hago spoiler. ¿Qué es un token? Bueno, pues ¿qué es un token y por qué no es una palabra? Que esto es importante. Yo me he ido refiriendo que utilizamos palabras, por ejemplo, para hacer embeddings. No, os he mentido, no utilizamos palabras, utilizamos tokens. Podemos entender que un token es la unidad mínima de texto reconocida por el modelo. Como os digo, no siempre equivale a una palabra, puede ser que sí, ahí también tendría yo razón, pero no tiene por qué ser una palabra un token. Ejemplos como ChatGPT, la propia palabra, puede ser un token generativo, pueden ser 3. Como os digo, no tiene por qué ser una palabra un token, y sobre todo lo importante es que no tenemos por qué entender que una palabra es un token, que otra palabra serán 2, que otra palabra serán 3. Esto no tenemos por qué entenderlo. Porque esto es muy importante, y porque os decía que esta parte es muy importante. Porque tú, cuando estás utilizando un modelo, una API, pagas por token, pero en realidad, como os acabo de decir, no podemos saber cuántos tokens estamos utilizando en nuestras llamadas y en nuestros resultados. Podemos limitar, por ejemplo, el resultado para que no dé más de X tokens, suelen dejarte hacer eso, pero no podemos decidir, por ejemplo, de si, oye, esta consulta me va a gastar 1 céntimo, me va a gastar 2 céntimos, me va a gastar 3 céntimos. No, podemos hacer una aproximación, la aproximación que se suele hacer, y por eso os lo he dicho yo así, es que un token es una palabra. Entonces, ese es más o menos el estándar que se suele utilizar siempre. Es decir, supongamos que tienes un libro de 100.000 tokens, y tú sabes que 100.000 tokens suele ser en millón de tokens el precio, pero 100.000 tokens serán probablemente menos de 1 céntimo. Bueno, pues más o menos puedes saber que esas 100.000 palabras va a ser menos de 1 céntimo. ¿Que puede ser que sean 2 céntimos? Sí, puede ser. También os digo que esto es siempre igual. Me refiero, si tú introduces la misma frase, te van a cobrar exactamente lo mismo porque se han generado los mismos tokens. El modelo de tokenización, valga la redundancia, es intrínseco del modelo. Cada modelo tiene un modelo de tokenización para entender las palabras que nosotros le damos. Entonces, bueno, por eso es bastante importante esto de los tokens, porque si queremos calcular precios, queremos calcular costes, es importante saber que, bueno, más o menos un token es una palabra, pero no tiene por qué. Entonces, pues, también aquí os animo a probar los costes en un ejemplito siempre con las APIs, ya sea de API de texto, que son súper baratas, sinceramente, APIs de generación de imágenes o APIs de generación de vídeo, siendo las de vídeo las más caras. Las de vídeo ya iríamos a 10 céntimos, 15 céntimos por cada vídeo. Imagen podríamos estar hablando de que estamos en céntimos, 1 céntimo, igual menos de 1 céntimo una imagen probablemente. Y texto, os podéis hartar a mandarle tokens si lo hacéis manualmente, millones de tokens, y de hecho millones de tokens no suele ser casi, creo que suele ser 0,015, 0,0 algo, suele ser el estándar. O igual me baila el 0,0, pero ya os digo que no vais a gastar absolutamente nada, aunque estéis todo el día hablando con OpenAI en el chat, no vais a gastar nada. Donde más se gasta es cuando le metes pues, eso, repositorios enteros de código, le metes libros, le metes referencias, te das a buscar en internet, en este tipo de cosas, porque ya sí que coge grandes partes de texto y ahí sí que empieza a subir el coste. Entonces, bueno, el modelo trabaja con secuencias de tokens, no con frases complejas. Es decir, no trabaja con frases, no trabaja con palabras, trabaja con tokens. Y os preguntaréis, bueno, pero esto de que trabaje con tokens, yo le estoy metiendo frases. Sí, tú le estás metiendo palabras, lo que pasa es que hay un modelo de tokenización que este modelo coge cada una de las partes de tu frase y lo tokeniza. Y luego hay otro modelo posterior, que sería el de embedding que hemos visto, que le pasa este token al modelo de embedding y el embedding te da un punto, un vector en el espacio para luego pasárselo al modelo. Es decir, el modelo no recibe ni palabras, ni tampoco recibe tokens, sino que recibe embeddings. Que ya veréis que no recibe tal cual, sino que le hace alguna cosilla, pero en general se puede decir que recibe embeddings el modelo. Es decir, la palabra la coge el tokenizador, la transforma en un token. Este token, aquí lo veis en cuadritos, no es así, porque si no dirías, ¿por qué no le pasa la palabra? Si está cogiendo la palabra y simplemente lo ha dividido. Efectivamente, esto que os estoy mostrando es la representación, simplemente, pero esto al final es un número en un diccionario de tropecientos números, miles, cientos de miles de los tokens que tenga el modelo previamente aprendido. Es decir, hola podría ser 100, y mundo podría ser, pues, hazme una creatividad para hacerme un anuncio en Instagram y cámbiame la frase por esto. Ese tipo de cosas lo hace muy bien y es muy barato. Así que sepáis que funciona muy bien y que saca unos resultados muy, muy buenos. Entonces, bueno, ¿qué es un token? Volviendo a los tokens. Perfecto la pregunta, Corando, así vamos viendo también todos los palos, porque vamos a ver imagen y vídeo, creo que en la siguiente clase, de hecho, así que perfecto. La tokenización es el primer paso en el que los transformers convierten el texto en piezas más pequeñas, que el modelo puede entender y procesar. Como os digo, al final al modelo no le llegan estos tokens, pero sí que para poder crear los embeddings necesito estos tokens, estas partes indivisibles de cada una de las palabras de la frase que le he metido. Cada palabra, subpalabra o símbolo en el texto se convierte en un token. Por ejemplo, la frase write a story se divide en los tokens write a story y el punto. El punto es igual de importante, simplemente que para nosotros pues, no le damos la misma importancia porque lo vemos indirectamente, no tenemos ni que fijarnos, pero al final gramaticalmente el punto es igual de importante que cualquier otra palabra, si no más, que tienes que saber que acaba la frase y que empieza otra. Los tokens permiten que el modelo maneje secuencias de datos más largas y de forma más eficiente. Tenemos que con estos tokens podemos hacer paralizaciones, podemos hacer entendimiento sobre la frase, este tipo de cosas. Y como os he dicho antes, hay distintos métodos de tokenización. Estos son los más comunes. Como también os he dicho,
no se puede saber qué tipo de tokenización utilizan los modelos, a no ser que te lo diga el que lo ha creado, pero esos son los más comunes. Sería white space, que es separación por espacios. Aquí vemos, estoy escribiendo rápidamente, habría 3 tokens. Tenemos BPE, que sería byte pair encoding, combina fragmentos frecuentes. Vemos que divide cada una de las palabras en subpalabras, que son fragmentos frecuentes en el lenguaje en el que estemos haciendo esta tokenización, en este caso español, pues podríamos decidir que esas son separaciones frecuentes. Cualquiera que vea esto dirá, a mí no me parecen frecuentes. Bueno, pues puede ser. Al final esto de la tokenización se basa en una teoría, que sería combinar fragmentos frecuentes, pero al final en lo que se basa es, lo enchufo a un LLM y entrena mejor que entrenaba con el white space. Sí, pues entonces, mira, me da igual cómo lo haya entendido, no hace falta que yo lo entienda, pero funciona mejor, así que me voy a quedar con este tokenizador. Así que, bueno, que sepáis que tienen ciertas reglas para entrenarse los tokenizadores, por supuesto. Hay reglas que se definen, pero luego sacar alguna conclusión con las reglas que hayan definido a veces no es directo. Whitespace, por ejemplo, sí que es muy directo. Sería prácticamente como entendemos nosotros el lenguaje cuando leemos, por ejemplo, leemos palabra a palabra. Bueno, en realidad leemos más que palabra a palabra, pero a simple vista leyendo palabra a palabra es algo racional, es algo que entendemos sin problema. Luego tendríamos WordPiece, que este sería el que utilizó BERT. En este caso sí lo sabemos porque BERT era open source. Y con BERT podemos ver que teníamos este WordPiece, que es otro ejemplo ahí. Estoy escribiendo, bueno, pues como veis, en este caso, por ejemplo, una curiosidad es que tienen en cuenta el inicio de la frase, que en otros modelos como Whitespace y BPE no se tienen en cuenta. Bueno, en general es bastante importante este inicio de la frase. Y luego SentenceBeast, que bueno, lo utilizan modelos como T5 o Palm, que ya se han quedado un poco desactualizados también, que lo divide de una forma distinta. Al final, sí que es cierto que SentenceBeast parece más racional, más fácil de entender que WordPiece, pero son dividir en partes de las palabras y tener en cuenta también los espacios en blanco y también espacios finales. Algunos modelos entienden mejor errores ortográficos, otros entienden mejor emojis. Los emojis al final hay que codificarlos, es otro símbolo, otro token. ¿Qué ocurre a veces? Bueno, pues podéis pensar, joder, con la cantidad de emojis que hay, ¿va a poder tokenizar todos y va a sacar un token de cada uno? No, se coge una serie de tokens, se les asignan una serie de emojis y los que no están codificados, por así decirlo, se les asigna un valor por defecto unknown, se suele denominar, y veréis que pone unknown cuando ponemos un emoji que no conoce o ponemos un símbolo que no conoce. Tened en cuenta que si él está entrenado el tokenizador en español y nos ponemos a escribirle en chino, pues por mucho que quiera entender la frase, no va a entender directamente lo que le estamos escribiendo y va a decir, pues no conozco ninguno de estos símbolos y no soy capaz de agruparlo en ningún token. ¿Qué son los embeddings? Bueno, pues esto lo hemos visto esta clase y lo voy a repetir en las clases siguientes, así que por este lado no os preocupéis, pero es la representación como vectores de cada uno de estos tokens. En este caso vemos un ejemplo que podemos imaginar que tiene 300 dimensiones, aunque yo he pintado 3, porque si no nos moriríamos. Y vemos que bueno, pues cada palabra, cada token, tiene un punto en el espacio. Como os digo, no tiene por qué un token ser una palabra, pero si me pongo a pintar partes de palabras, todavía se entendería menos lo que os quiero decir. Pero sí, lo que estaréis pensando más de uno, en realidad, en el espacio, si viésemos el espacio vectorial de los embeddings, no habría palabras completas, sino que habría tokens, como hemos visto en este caso de barra baja estoy, o barra baja es, o lib, escribiendo, pues estos serían los tokens que serían estos puntos, no serían palabras completas. Bueno, no tendrían por qué ser palabras completas. Eso es lo que os quiero dejar claro, que no tienen por qué ser palabras completas, sino porque tienen que ser tokens. Y cada tokenizador lo hace de una forma distinta que los demás. Al final lo que pasa es que el LLM aprende con lo que le has entrenado y como lo que has entrenado también lo has pasado por el mismo filtro, por así decirlo, aprendes de la forma, da igual la forma en la que te lo enseñen, pero puedes aprender mejor o peor. Por eso se elige un modelo de tokenización a otro, depende de qué tal funcione después el LLM con ese tokenizador que le hemos dado. Y bueno, estos vectores capturan el significado del token según el contexto y son similares semánticamente, están más cerca en el espacio los tokens que se parecen entre sí. Como vemos ahí hay animales a la izquierda, hay frutas a la derecha, hay marcas en el centro, este tipo de cosas. Es el paso intermedio antes de que el modelo empiece a razonar con todo lo que le estamos dando. Y bueno, pues esto es un ejemplo de embeddings. Como veis, los tokens que tenemos a la izquierda se transforman en estos embeddings, en estos vectores, y se convierten los tokens en vectores numéricos, lo que permite que el modelo trabaje con información matemática que representa cada palabra. El contexto semántico, palabras similares en significado, tendrán embeddings cercanos en el espacio vectorial. Esto permite que el modelo capture la relación entre palabras diferentes en diferentes contextos. Perdón. Y bueno, modelos de embeddings, Word2Vec, Globe, generan embeddings que representan las palabras en un espacio multidimensional. Esto que hemos visto, estos modelos que se utilizaban para generar palabras, también tienen aplicaciones que son para generar estos embeddings, estos vectores. Y aquí, ya por último, os pongo ejemplos de modelos que probablemente, porque yo creo que esta gráfica tiene ya unos meses, esto ya se habrá quedado obsoleto probablemente, pero para que sepáis un poco en la literatura, modelos que se suelen nombrar. Y ya como curiosidad, antes de terminar y dejarlos libres, algo que probablemente se os haya ocurrido, si tengo varios idiomas,
va a haber un problema, porque tengo la misma palabra en varios idiomas. Sí, lo que pasa con los embeddings, y por eso son tan potentes, es que si yo tengo una palabra, si tengo perro en español y tengo dog en inglés, lo que va a ocurrir es que van a ser muy, muy, muy parecidos en el espacio vectorial. Van a estar, se podría decir, en el mismo punto. Como os digo, no va a ser en el mismo punto, casi con total seguridad, pero va a ser en un punto muy, muy próximo y se puede se puede asimilar, se puede decir que son exactamente el mismo punto en el espacio. Entonces, lo bueno que tienen estos embeddings también es que se pueden hacer cosas semánticas multilingüaje sin necesidad de tener todos los idiomas en el diccionario, sino que simplemente con estos puntos en el espacio, si haces una pregunta en un idioma y te da una respuesta, puedes suponer que en otro idioma te daría la misma respuesta, solo que en otro idioma. Pero bueno, pues esto de multilingüaje ya os contaré problemas que he tenido con este tipo de cosas en la siguiente clase, pero por hoy ya os dejo el ejercicio que nos queda. Lo veréis subido y si queréis hacer con ello, perfecto. Si no, no os preocupéis que lo vamos a ver en la siguiente clase, os lo voy a enseñar. Y ya, nada, pues dejaros hasta el miércoles. Nos vemos de nuevo y seguiremos ya como os digo. Dime, Andrés. Se me ocurre una pregunta medio estúpida, pero No. con este tipo de modelos se puede entrenar, por ejemplo, un bot muy básico, teniendo en cuenta la experiencia de, por ejemplo, un año de chats con personas preguntando cosas. Sí, podrías hacer eso. Eso es un ejemplo que se podría hacer. Hay bots tan básicos incluso como que tienes que seleccionar la burbujita de la pregunta que quieres hacer. Entonces, la gente hay veces que no espera algo muy complejo del bot. Entonces, si tuvieses el chat, por ejemplo, de una persona con un operario real, por así decirlo, podrías automatizarlo de esta forma sin problema. También se podría hacer con LLMs y te daría un resultado más complejo, un poco más fiable, pero se podría hacer con esto sin problema. Es una aplicación que sí que se podría hacer. Vale. Pero sí, tiene que ser el mismo tema. En el momento en que el usuario te diga qué hora es, pues directamente va a decir, bueno, pues no sé qué responder. Ya llego. Exactamente, va a decir, ya eso no me enseñaron. Dime, Andrés. En este caso, cuando las palabras las dividen, queda en el modelo en esa representación separada, pero también pasa que la misma palabra la mantienen junta. ¿A qué te refieres? De que la palabra... Ah, vale, ya te entiendo. Sí que el tokenizador puede ser que la divida y también la mantenga junta. Ajá, eso. Vale, no sería así porque si no podría haber líos. Lo que ocurre es que siempre la separa de la misma forma. Es decir, por ejemplo, imaginemos que dog, en este caso, lo pone junto. Bueno, pues siempre que haya dog, lo va a poner junto. Si lo dividiese en dos, siempre lo va a dividir en dos. Tened en cuenta que el tokenizador es algo estadístico, un algoritmo programable. Entonces, si le pusiésemos variaciones, le va a ser complicado este tipo de cosas. Así que sí, si le metes chicken, por ejemplo, y te lo divide en dos, siempre lo va a dividir en dos. Nunca te va a sacar chicken completo. También hay problemas en este tipo de tokenizadores, bueno, en los tokenizadores en general, con sinónimos, palabras, pues sinónimos, más que sinónimos, palabras polisémicas, que tienen varios significados. Puede ser que cuadro signifique una cosa y cuando te digan que estás hecho un cuadro, significa otra cosa, o otra palabra que sea más coche, puede ser el coche de un tren y puede ser el coche de automóvil que estamos acostumbrados. Dime, Alejandro. Yo tenía una consulta. En cuanto a embeddings, ¿siempre se usa el mismo criterio para todos los LLMs o van cambiando y se van optimizando solos? Ocurre lo mismo que con los tokenizadores. Hay varias formas de hacerlo, por así decirlo, en la literatura, pero luego hay muchos modelos de embeddings. Lo que hacen es que cogen un tokenizador y cogen un embedding que funcionen bien en conjunto. ¿Cómo se sabe que funcionan bien? Pues probando muchas veces, con muchas combinaciones y decidiendo que, oye, que esto funciona muy bien con este, vamos a seguir con estos para que aprenda el LLM con estos modelos de embedding. Entonces, hay muchas versiones de los embeddings, al igual que también hay muchas dimensiones. Por ejemplo, en este ejemplo, os he puesto 300 dimensiones, pero podría ser que tuviera 512, podría ser que tuviera 1024, podría ser que tuviera 700, depende. Cada uno utiliza una dimensionalidad distinta. Entonces hay muchos modelos que están previamente entrenados o podrían crear modelos nuevos de embedding que no saquen al público. En general suele ocurrir estas cosas. Vale, gracias. Nada, a ti.